Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenidos a otro video. Estamos comenzando la epístola a los Efesios en los primeros 3 capítulos que leeremos en este video. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud, a las editoriales que apoyan, incluida la editorial Portavoz, que se ha sumado a apoyar la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo 2 aquí de sus Biblias de estudio o Biblias devocionales para la mujer muy recomendables. Oremos y comencemos con la lectura de 3 capítulos del libro de Efesios. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos, Señor, por tu providencia, Señor, por tener, Señor, tu palabra para nosotros, para alimentarnos, para recibir esa agua de vida que nos limpia, Señor, que nos enseña a hacer tu voluntad. Señor, presentamos voluntariamente nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por 1, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 1 titulado Saludo y luego Beneficios de la Redención. Tremendo capítulo sobre la identidad del creyente. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí va a hablar de los beneficios de la redención y va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y toda esta porción del capítulo 1 es tremendas declaraciones. Te animo a que pongas en el comentario cualquiera de las frases que te hayan llamado la atención. A mí me gustó muchísimo. En Él tenemos redención mediante su sangre. Así que te voy a animar a que pongas esa: en Él tenemos redención mediante su sangre, y luego todo lo demás que quieras poner sobre este capítulo tremendo, el capítulo 1 del libro de Efesios. Seguirá diciendo ahora desde el versículo 15 que Pablo ora por los efesios y dice: por esta
esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjense cómo se lo menciona a Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, el Dios del Señor Jesucristo. Como menciona allí la Trinidad. ¿Cómo no creer en la Trinidad si hay tanta información y tanta base bíblica? Entonces dice allí, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Qué tremendas manifestaciones de estas palabras de la gloria del Señor y el poder de su gracia. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjense, a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, él es el soberano, a él lo veremos en el libro de Apocalipsis como el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el rey de reyes y el señor de señores, el que pertenece en el imperio, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y ese es nuestro Dios. Ese es en el Dios en el que tenemos que creer, en el Padre, el Dios y Padre, el Dios el Hijo y el Espíritu Santo, que es la garantía, las arras de nuestra herencia en los cielos. Es la garantía allí de que seremos salvos. Por eso tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora leeremos el capítulo 2, que justamente tiene que ver de muerte a vida por Cristo, el título de la primera parte, y dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, hijos de ira. O sea, finalmente éramos hijos de lo que sería la condenación eterna de Dios por su ira sobre el pecado que practicábamos, porque estábamos condenados. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, ponelo en el comentario, Dios es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia, ponelo en el comentario, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora dirá, en Cristo hay paz y unidad, y dice así:
Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Y dice, en ese tiempo, en el pasado, estaban ustedes separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Ponelo en el comentario, Él es nuestra paz, significa Jesucristo es nuestra paz. Él es el que nos da su paz y nos reconcilia con el Padre. Seguimos. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, versículo 14, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Cuando habla de los unos y los otros, habla de los gentiles y de los judíos. Ambos fueron reconciliados y forman un solo pueblo para adorar al Señor y entrar a través de un mismo espíritu al Padre. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Otra frase buenísima, ponelo en el comentario, somos de la familia de Dios. ¡Qué extraordinario! Somos de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora vamos al capítulo 3 y terminamos con la lectura de este video, de estos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios. Y dice así, el ministerio de Pablo a los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Fíjense cómo esta carta, como Filipenses, Pablo estaría preso, estaría escribiendo esta carta para ellos estando preso. Y va a seguir diciendo, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Y cuál es el misterio, Rodó? ¿De qué misterio habla? Bueno, justamente del propósito finalmente abiertamente dado a conocer de que los gentiles son parte del pueblo de Dios en el plan de redención de la humanidad que Dios había pautado, no solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que creyere en Él, también gentil como judío. Todos los que creyeren en Él recibirían la promesa de la vida eterna, mediante el Evangelio, que es la buena noticia de salvación. Versículo 7, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas,
De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Fíjense, la tribulación que estaba allí sufriendo el apóstol Pablo es la gloria de la iglesia, porque por ellos él estaba preso, por predicar el evangelio, y él no tenía inconveniente alguna en sufrir por causa del evangelio. Lo sentía como una honra, como una gloria. ¡Qué mentalidad!, ¿no? Alguien que ve realmente la visión que tenía el apóstol Pablo. Pero quiero que pongamos en el comentario que tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Eso es una frase extraordinaria. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza a través de Jesucristo. Ponelo en el comentario y ahora sí terminamos con la lectura, con el intento de, Pablo allí expresa que ora otra vez por los Efesios y termina con una doxología y dice así, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y finalmente dirá, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, ¿no? Y acá hay algo que pasa rápido, pero quiero quedarme con esto, quiero que lo pongamos en el comentario y que meditemos 30 segundos en esto. Dice la Biblia que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que cuando nosotros pedimos, muchas veces no sabemos cómo pedir y no sabemos o no entendemos la profundidad de ese pedido. Pero Dios es poderoso para hacer, y como dice aquí, todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Él hará más abundantemente de lo que pedimos porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros y porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. También nosotros tenemos los privilegios de Cristo si confiamos en Él y perseveramos en Él. Así que sigamos firme y adelante. Y en el próximo video terminaremos con los últimos 3 capítulos del libro de Efesios. Así que gracias a ustedes, gracias a la editorial Portavoz que se suma también a la colaboración con el patrocinio de la serie, teniendo 2 de sus Biblias aquí en pantalla. Pero no te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!